programa se llama Tierra Madre, pero dentro de este programa hay varios proyectos en específicos y en este caso queremos hablar de uno en concreto, que es el proyecto Mujer. Alguno de los antecedentes que tiene este proyecto es que en Nicaragua se puede decir que a la hora de repartir las tierras era un país muy desigual, tanto así que sobre 1976 a 1986, cuando llegó el sandinismo a este país, se realizó un reparto de tierras de en torno a 1.000.000 de hectáreas más o menos, donde aproximadamente el 67% de estas hectáreas recayeron en asociaciones formadas solo por hombres. A corto plazo, pues queremos que las mujeres sean dueñas de su vida, que ellas sean las que tengan su tierra, porque hasta hace 20 años no eran dueñas de la tierra, era del marido o del padre, y del padre pasaba un hijo si había hijo varón, y aquí ya se están haciendo cursos de capacitación y cursos para hombres y para mujeres. Tenemos que enseñarles que somos iguales y que todos podemos hacer el mismo trabajo y que podemos decidir en qué gastamos el dinero de nuestro trabajo. El impacto a corto plazo básicamente es ese, darle mayor relevancia a las mujeres, que puedan empoderarse, que puedan pues, obtener sus propios recursos y no ser tan dependientes de los hombres, en este caso en torno a las tierras y a los cultivos. El proyecto se llama Compartiendo Ayuda Solidaria a Familias en Situación de Emergencia en las zonas rurales del distrito de Pueblo Nuevo, en la región de La Libertad, en la provincia de Chepén, ejecutado por AINE Perú. Pues sí, yo vengo a hablar de un proyecto que se está ejecutando actualmente en Perú, en una zona de Perú, ahora explicaré, y que está financiado por el Ayuntamiento de Murcia, entró en la convocatoria de 2019 y el periodo de ejecución empezó en enero de este año. El proyecto en concreto es sobre prevención del abuso sexual y embarazo en niños, niñas y adolescentes de zonas urbanas y periurbanas del distrito de Pueblo Nuevo. Los principales retos del proyecto fueron, primero, hacer llegar a la población afectada de manera oportuna ayuda humanitaria y de emergencia. Ayuda que se convirtió en algo sumamente urgente porque la población muy afectada, sobre todo los más pobres, que son la población que vive en el campo. La población que el proyecto atendió fueron 200 familias, más o menos unas 1.000 personas directamente. La pronta respuesta de Murcia Acoge y el Ayuntamiento de Murcia a nuestra solicitud, bueno, nos permitió poder atender en esta primera fase de la emergencia a estas familias que ya he dicho, ubicadas en 13 de las 32 comunidades rurales del distrito. En marzo de 2019, el 14 de marzo de 2019, impactó un ciclón tropical en la zona central de Mozambique y también en Malawi y en Zimbabue, pero principalmente en Mozambique, donde tuvo más impacto. Y unos días después, 25 días después, hubo otro ciclón, también tropical, el ciclón Kenneth, que lo que hizo fue, sobre todo, destruir todas las instalaciones de agua y saneamiento de las 3 provincias principales por las que pasó el ciclón. Y el impacto de este tipo de catástrofes medioambientales o climáticas lo que hace principalmente es inundar las zonas donde llegan las tormentas y destroza todos los suministros de agua potable, todo el saneamiento, y al final hay que hacer intervención de emergencia para, sobre todo, abastecer a la población de agua segura, de agua potable, y restablecer todos los suministros. La acción de UNICEF se centró principalmente en atender con ayuda humanitaria a más de 1.900.000 personas, de los cuales el 50% eran niñas y mujeres y más de 900.000 eran niños y niñas. Voy a hablar sobre un proyecto que hemos acabado de hacer en Senegal, patrocinado en parte
por la comunidad autónoma. En Senegal la mujer se encuentra con graves problemas. La sociedad se rige por el derecho islámico, pero la mujer está excluida de la herencia en la mayor parte de los casos. Esto es algo muy importante. Después hay gran corrupción, hay también la poligamia, que hace que la mujer se someta más en la sociedad patriarcal en general, y todo esto como consecuencia el mercado laboral es muy duro para la mujer. De todas maneras, una particularidad o varias particularidades importantes del proyecto es que, a diferencia de otros proyectos que la gente está habituada a oír cuando se habla de cooperación al desarrollo, que fundamentalmente es hacer cosas, montar una escuela, hacer una red de saneamiento básico, el alcantarillado y cosas de esas, esta tiene una característica que hoy día ya empieza afortunadamente a ser muy común, que no tiene ni un solo ladrillo. Es decir, todo consiste en un proceso de ayuda a la maduración, a la concienciación de las mujeres, tanto en su contexto familiar como en su contexto local, como incluso en el contexto de las elecciones y de la participación en la gobernanza a todos los niveles del país. Con este proyecto se pretende profundizar y consolidar el trabajo de asistencia humanitaria realizado tras el impacto del tifón, actuando en 50 barangays de la zona costera más expuesta a desastres naturales. La aportación de Manos Unidas supone un 90,3% del coste total y se dirige fundamentalmente a construir infraestructuras de evacuación y de agua y saneamiento básico. Las actividades previstas incluyen preparación de planes de contingencia, protección de espacios ecológicos costeros, especialmente evacuación de agua y saneamiento para situaciones de desastre y emergencia. La aportación local supone el 9,7% del presupuesto total y lo destina a los salarios y gastos de desplazamiento. Es decir, que Manos Unidas continúa con los proyectos porque son todos absolutamente necesarios. Pero por otra parte, ante las peticiones de las contrapartes, de los socios locales, ha hecho esta campaña de emergencias que está dando mucho resultado porque, como dice la presidenta, que nuestra solidaridad no se quede en nuestras fronteras. Pues vengo a hablaros del proyecto IKEA, que está en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en la zona del Plano 3000. En el contexto en el que nos encontramos el proyecto, el 30% aproximadamente de las familias que viven en la zona de Santa Cruz de la Sierra y en Bolivia, que viven en el umbral de la pobreza, de manera que nos encontramos pues, con una situación muchas veces de niños de calle, de jóvenes metidos en situación por la situación en temas de drogas, que es sobre todo en lo que se enfoca nuestro proyecto. A corto plazo, nuestro principal interés es poder dar cobertura a las necesidades básicas de estos niños que viven en la calle, poder darles un techo, un hogar, un refugio, poder cubrir sus necesidades sanitarias más inminentes, y a largo plazo el objetivo es que puedan salir de esa situación de calle, que puedan permanecer en la casa, que puedan incluso pues, efectivamente reinsertarse en la sociedad a través del resto de programas que incluye el proyecto IKEA, pues de inserción laboral, de incluso reinserción con las familias de origen en algunos casos, y pues que puedan tener un acceso a una vida más o menos estable. Al final nuestra intervención tiene que ser muy individualizada y la atención tiene que estar personal y tiene que ser un acompañamiento individual en cada uno de los casos. Lo que haces con un niño no tiene por qué valer con otro, porque sus circunstancias y su historia, a pesar de que son jóvenes y niños y que tienen una edad, una trayectoria muy pequeña, pues lo cierto es que algunos vienen de haber recibido abusos sexuales, otros vienen de haber estado consumiendo droga. Cuando los tenemos en la casa, pues tenemos que luchar contra esa abstinencia, ese tiempo, y por lo tanto las intervenciones son diferentes. Muchos incluso pues tienen la figura del rol del adulto
pues como un rechazo, ¿no?, por todo lo que han vivido atrás y por lo tanto pues supone un reto. Bueno, pues vengo a hablar de un proyecto en la capital de Burkina Faso, en Ouaga. Es una escuela infantil que se llama María Rosa Molas y está dedicada a niños huérfanos de SIDA, porque alguno de sus padres pues, ha tenido SIDA y ellos son portadores. Y bueno, atendemos a 117 niños entre 3 y 6 años. La idea del proyecto es seguir manteniendo y, bueno, claro, tienes que pagar la alimentación, luego materiales para los niños, para la educación, medicinas, en fin, diferentes recursos y luego lo que supone tener profesores allí, porque algunos son voluntarios pero otros están contratados. Y bueno, pues hay también, creo que también un chofer y luego lo que es la luz, en fin, los gastos normales, ¿no? Les gustaría ampliarlo más, pero claro, pues eso supone un incremento económico. Algo también que se realiza y que muchos veranos es el proyecto Bernabé, que es un proyecto de voluntariado. En España, pues quien quiere ir en verano a alguno de estos lugares, pues nos los comunica a nosotros, hablamos con el voluntariado y hacen unos cursos de formación y van en verano pues a ayudar. Entonces algunos maestros, estudiantes, pues hacen su voluntariado en verano en nuestros proyectos y en concreto pues aquí en Ouagadougou. Bueno, el proyecto que nos ocupa hoy es un proyecto que se presentó para financiar al Ayuntamiento de Molina de Segura y es un proyecto que se realiza en Chiapas. Chiapas es uno de los estados de México y es un proyecto orientado a la capacitación y formación de población indígena en el estado de Chiapas, que de hecho es uno de los más pobres de México. El proyecto en concreto se centra en una población beneficiaria de en torno a 800 personas, con un gran enfoque de género, porque lo que se intenta es dotar de capacitación a la población indígena, sobre todo en temas de agricultura sostenible, aprovechar para reforzar la alfabetización cuando haga falta, también dotar de gestión de recursos y de talleres de capacitación, por ejemplo, carpintería, electrónica, una serie de lo que aquí se llamaría formación profesional. Bueno, ahí el feedback es muy interesante en este proyecto porque habría como dos niveles. Toda la formación que se da es totalmente gratuita. Incluso población que viene de las zonas indígenas y baja San Cristóbal, que es donde está el centro, es alojado y todo gratuito. Lo único que se pide es que se colabore en trabajo colectivo para tareas de mantenimiento del centro o las propias labores de limpieza o colaboración en las tareas docentes de manera colectiva. Es como una especie de devolución de ese esfuerzo que se hace para la formación gratuita de la población, ellos lo devuelven con ese trabajo. Ese sería el primer nivel inmediato. Y el segundo es que obviamente todas estas poblaciones indígenas han ido generando un respeto y un aprecio por la organización que le abre muchas puertas. En contextos de violencia y de marginación eso es muy difícil. Bueno, hablábamos de la cooperación descentralizada, que está viviendo como un renacimiento. Esto no es nuevo, esto me recuerda a los debates que hay ahora, a algunos de los que había hace 30 años, cuando se empieza a generalizar la cooperación descentralizada y se crea algo que es muy importante, que son los consejos asesores de cooperación. La cooperación descentralizada es objeto de discusión porque alguna gente la critica porque puede ser bueno, una herramienta para fomentar el caciquismo o entregar ayudas a dedo porque conoces a uno, conoces a otro. Desde las coordinadoras de ONGs, la estatal y las de las comunidades autónomas, se ha recomendado que se fortalezca la cooperación descentralizada, porque es una manera de acercarla a la población local, pero que haya un buen control. Y la mejor manera de que ese control sea público, sea democrático y transparente es crear consejos de cooperación. Precisamente
no solo la región de Murcia, que es muy generosa, porque además nos conocen, saben que efectivamente la ayuda llega, porque como es zona de misioneros, cuando vienen y lo cuentan, pues no es que digas, a saber, no, se sabe que llega y que ayuda realmente.